Bienvenidos de nuevo, amigos de Dentro la Historia. Es el momento de nuestro café, así que espero que hayan preparado su taza, su tacita, lo que prefieran. Si no les gusta el café o prefieren otra bebida, no hay problema, porque tenemos una invitada especial. En realidad es un regreso, porque no es la primera vez que está con nosotros. Hablo de Valentina de Santis, una gran autora que ya en el pasado nos contó una historia increíble y sin embargo verdadera, la del Rayo de la Muerte. Hoy regresa con otro gran logro, otro libro lleno de revelaciones. No quiero hacer spoilers. De todos modos, bienvenida de nuevo. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias. Hola Federico, hola, un gusto verlos a todos, gracias por la hospitalidad. Entonces, no quiero robarte ni el tiempo ni obviamente la escena. Cuéntanos cuál es el objeto de tus últimas investigaciones y qué han producido. Sé que hay un nuevo libro que acaba de salir. Sí, exacto, exacto. Mira, como sabes, tengo acceso al Archivo Apostólico Vaticano y en estos años en los que frecuento el archivo, porque ya se ha vuelto una visita casi diaria, he logrado encontrar documentos inéditos sobre una historia que da mucho en qué pensar. Aclaro de inmediato que los documentos que encontré no son documentos definitivos, así que no ponen un punto final a una historia, a la historia que estoy a punto de contarte, pero agregan una pieza importante, abren un nuevo escenario, una nueva dirección para buscar las famosas cajas de Mussolini. Ahora, cuando entré al archivo, encontré este expediente que justamente resume las 12 cajas de Benito Mussolini. Yo escribí un libro precisamente con este título. ¿Por qué? Porque habla de una hipótesis sobre la ubicación de estas cajas. Entonces, empecemos desde el principio. El documento que encontré está firmado por Montini, entonces el sustituto secretario de Estado que escribe primero un borrador, luego una carta oficial al obispo de Como, Marchi, y después tenemos la respuesta del obispo Marchi a Montini. ¿Y qué es lo que está escrito? Aquí tenemos una revelación increíble porque Montini el 14 de enero de 1946 escribe un borrador donde escribe que hay que escribirle al obispo Marchi para verificar la presencia de 12 cajas de Benito Mussolini dentro del Colegio Gallo. Ahora, el Colegio Gallo ya era famoso por sí mismo, o sea, históricamente ya lo conocemos, aunque de manera parcial, no de manera predominante, porque alojó a Vittorio Mussolini. Y en esta carta, en este borrador y en la carta oficial, se le pide al obispo Marchi que verifique la presencia de 12 cajas de Benito Mussolini que contienen los documentos, entre ellos sus autógrafos. Así que Montini es muy claro. Y Montini en el borrador también escribe que un oficial aliado ha informado aquí a la Secretaría de Estado. Entonces, en el borrador, Montini menciona el nombre de un capitán estadounidense, el capitán John Norton. John Norton, quien fue al Vaticano para conversar con el Papa. Entonces, leo este expediente y puedes imaginarte la emoción de descubrir algo así y seguí adelante con la investigación porque de hecho este expediente está bajo la Secretaría de Estado. Fui a buscar a John Norton porque John Norton había hablado con el Papa y de hecho existe el expediente sobre John Norton que tuvo una audiencia papal el día anterior. Entonces, el 13 de enero de 1946, John Norton es recibido en audiencia especial por el Papa. Al día siguiente, Montini se pone en acción de inmediato para verificar esta información y le escribe al obispo Marchi. También escribe que se entregue en mano a través de Monseñor Pignodoli, quien era un colaborador cercano de Montini. Entonces Montini escribe esta carta oficial, se la entrega a Pignodoli y Pignodoli debe llevarla personalmente, dada, digamos, la confidencialidad. Y también el material delicado que estaba transportando lo hace entregar personalmente al obispo Marchi. El obispo Marchi responde el 16 de febrero de 1946 diciendo: esta mañana me llegó su carta, así que se la entregaron en la mañana. Y responde: puedo asegurarle, Su Excelencia, que aquí en Gallo no hay absolutamente nada. Entonces, esta respuesta es, digamos, concluyente, parece una respuesta que en cierto sentido quiere poner fin a esta correspondencia. Ahora, hay algunos puntos fundamentales que expliqué bien en el libro.
Antes que nada, John Norton, tal vez no sea una omisión, pero yo no encontré nada sobre John Norton, busqué en el archivo Nara, intenté reconstruir un perfil de esta persona, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque en las audiencias, en el expediente de las audiencias papales, cuando una persona debe ser recibida por el Papa, tiene toda una ficha completada al principio. Entonces está el nombre, el segundo nombre, el apellido, dónde se hospeda en Roma, el número de teléfono de contacto en Roma y la persona que lo presenta. Entonces siempre hay una persona que te presenta para ir a ver al Papa, pero en el caso de John Norton no hay nada, solo hay un papelito con algo escrito a lápiz. Ahí está el nombre y apellido, no sé dónde se hospeda en Roma ni el número de teléfono, y no sé quién lo presentó. Y sobre todo, lo que me llamaba la atención era el hecho de que no tiene un segundo nombre. Así que John Norton no es solo John. Por cierto, muy raro, muy extraño. Los estadounidenses siempre tienen segundo nombre. Exacto. Y además, también era una forma fuerte de identificación. O sea, ahora ya no se usa tanto, ya es menos común, pero antes el segundo nombre reforzaba la propia identidad. En cambio, en este caso no tenemos, solo tenemos el primer nombre y el apellido, así que también sospecho que estos datos podrían ser falsos. Pero, ¿sabes? Son solo sospechas. Y entonces no se sabe bien quién era esta persona. Luego Montini, en realidad, en la carta y también en el borrador. El borrador es diferente de la carta oficial. Digamos que es como si fuera un borrador que Montini preparaba para luego escribir la carta oficial. En el borrador, Montini escribe en la parte de atrás. Escribe exactamente John Norton Blevio Villadarriba, así que da referencias muy precisas, pero Montini comete errores gramaticales, es decir, algunos descuidos, porque en vez de escribir Gallo con doble L, escribe Gallo con GL. Entonces, cuando escribe comete errores ortográficos y también Norton lo pone con H, así que Norton a la inglesa. Mientras que en el expediente de la audiencia está escrito Norton sin H. Luego, el obispo Di Machi responde a Montini y en la respuesta dice Gallo con dos L, así que en la forma correcta. Entonces, implícitamente lo está corrigiendo y guiando hacia la terminología exacta. ¿Qué nos hace entender esto? Nos hace entender que Montini no sabía de qué estaba hablando, en realidad, porque oyó ese nombre de viva voz. Y yo no sé si Montini estaba presente en la audiencia, mientras estaba John Norton, pero seguramente se lo dijeron de palabra. Entonces, en el momento en que se lo dijeron, cometió este error, estos errores gramaticales, lo que me hace entender que Montini no tenía conocimiento de este tema. Entonces el Vaticano no sabía de estas cajas, no sabía de este asunto, tanto es así que de hecho se pone en marcha de inmediato. O sea, si el día anterior llega un capitán estadounidense a hablar con el Papa en domingo y el lunes Montini ya escribe, incluso bastante alarmado, hay algo que no está funcionando. Otro elemento. Sobre todo, también hay que decir cómo un oficial estadounidense, un capitán estadounidense diga gallo. En realidad, los estadounidenses, fonéticamente hablando, no tienen el sonido GL. Ellos no lo tienen. Así que también en este caso hay algo que no cuadra. A nivel fonético, hablo precisamente de esta idea. Después de eso, tenemos la respuesta de Machi. La respuesta de Machi llega el 16 de febrero. Ahora, entiendo que podía haber un problema de comunicación porque estamos en el 46 y entonces tal vez las comunicaciones eran lentas, había algunos problemas para llegar de Roma a Como. Pero responder a una carta casi un mes después es muy extraño, da que pensar. Porque claramente responder la recibí esta mañana significa que ha pasado casi un mes. Y no se sabe bien qué viaje hizo esta carta, si de verdad fue entregada un mes después, si de verdad Machi la recibió esa mañana. Y justamente qué pasó en ese momento. Claramente, estas son solo hipótesis, sospechas. Pero el Colegio Gallo, en mi opinión, fue un punto fundamental, porque como ya dijimos antes al principio, Vittorio Mussolini y otros familiares fueron hospedados en el Gallo. Y cuando llegó al Gallo, llegó con una carta de Schuster y el rector era Ferro, Giovanni Ferro, el rector. ¿Qué pasó? Entonces Mussolini padre Benito llega como el 25 de abril
en la prefectura, seguido también por su hijo, así que por todo el círculo cercano, y luego continúan hacia Menaggio. Pero Vittorio Mussolini no continúa, así que los Mussolini se separan. Y Vittorio es hospedado en el Gallio. Ahora es posible que Vittorio Mussolini haya llevado consigo al menos una parte de los documentos. Sí, yo lo considero altamente plausible. ¿Por qué? Porque si llega un capitán americano a hablar con el Papa, significa que la noticia es cierta, y sobre todo los americanos. Este capitán le dice claramente a Montini lo que hay dentro. Hay documentos autógrafos de Benito Mussolini, así que esas cajas también fueron inspeccionadas para saber qué había dentro, así que estaban ahí dentro. Claramente no puedo tener la certeza absoluta, pero considero que es 90 o 95% posible, porque claramente Vittorio Mussolini estuvo ahí. Y también estuvieron ahí algunos familiares. Luego Vittorio se va en noviembre y también se va el rector Ferro. Hay un cambio. También en la dirección del colegio y entra Pío Bianchini, que es el rector siguiente. Cuando entra Pío Bianchini en noviembre, pasa algo, por lo cual los estadounidenses entran al colegio. Entonces, esta es una reconstrucción que estoy haciendo yo, que hice yo. Entran al colegio, revisan las cajas, dejan pasar las vacaciones de Navidad y justo después de las vacaciones de Navidad van a ver al Papa. Entonces, en este lapso pasó algo. Así que en noviembre cambian al rector, en noviembre Vittorio se va, huye y entra otro rector y los estadounidenses. Así que en ese lapso de tiempo seguramente pasó algo. De estas cajas después ya no tenemos noticias. Así que entramos en el mundo de las hipótesis, en el campo de las hipótesis, porque claramente hay que entender si hubo copias, hubo varias, si eran 12 cajas, si eran más, si fueron robadas en parte, si fueron copiadas, porque el estadounidense, el capitán estadounidense, dice que estas cajas los estadounidenses prefieren que las tenga el Vaticano y ellos hacen copias fotográficas. Entonces podría ser que la otra hipótesis es que, al no tener respuesta por parte de la iglesia, los estadounidenses entren al colegio y se lleven las cajas, de modo que Quiero preguntarte dos cosas. Primero, el papel del cardenal Schuster, porque sabemos que fue el último intermediario entre Mussolini y el CLN para encontrar una solución, digamos, pacífica. Y segundo, el papel de Montini, el futuro Papa Pablo VI. Porque sabemos que Montini en esa época era secretario de Estado, pero tenía fuertes conexiones con su natal Lombardía y además estaba comprometido políticamente en la que sería la fase de reconstrucción de Italia. El 46 es el año del referéndum república o monarquía. Ya está De Gasperi, que es hombre de confianza de Montini. Entonces, estas dos figuras, ¿cómo las abordaste dentro de tu libro? entonces, en esta primera fase, tanto Schuster como Montini no parecen muy involucrados. O sea, en el sentido de Schuster, simplemente es quien deja entrar a Vittorio Abgaglio, mientras que Montini es quien es tomado por sorpresa ante esta noticia. Lo importante a destacar es que todos estos personajes involucrados, entonces Montini, Macchi y Pignodoli, que entrega en mano después de este asunto, mantienen sus roles. Entonces, evidentemente nadie cometió un error o un error grave tal que luego hubiera habido repercusiones. Te doy un ejemplo. Si Macchi hubiera cometido un error, como responder después de un mes a una carta que proviene de la Secretaría de Estado, tal vez podría haber tenido repercusiones. Lo mismo Pignodoli. ¿Cómo puedes entregar una carta después de un mes y no tener repercusiones? Evidentemente así se acostumbraba. Todo siguió un curso normal, todo fue claro. Todo estuvo planeado, así que no hubo repercusiones. En realidad, luego el libro continúa, donde analizo lo que pasó en el 54 y ahí sí, tenemos a Schuster que entra de manera contundente en la conversación y también a Montini, porque en el 54 sale a la luz el escándalo de Toma. Entonces Enrico de Toma con la venta de documentos falsos, entre ellos la correspondencia entre Mussolini y Churchill, tanto en la revista semanal Oggi como en la revista semanal Candido.
Entonces estalla un escándalo muy grande, muy fuerte, y también estos documentos están transcritos en mi libro, donde tenemos la reacción de Montini. Podemos leer la reacción de Montini precisamente desde el punto de vista del Vaticano. Así que dentro del libro he transcrito cómo reacciona Montini a esto, a estas noticias, a estos acontecimientos, qué había pasado. De Toma empieza a decir, Enrico de Toma, que formaba parte del séquito de Mussolini, empieza a decir que tiene documentos que involucran a De Gasperi, a Montini, al Vaticano, un poco a todos. Y la correspondencia entre Mussolini y Bene, los semanarios Candido y Oggi empiezan a comprar esta documentación y a publicarla. Entonces están muy emocionados por esto, por esta primicia, ¿no? Porque claramente es una gran exclusiva apenas salen. Entonces estos documentos se publican en varias entregas. Apenas salen se desata de inmediato el pandemonio. Entonces, porque una de las primeras cartas que se publicó fue la carta de Gasperi, quien pide a los aliados que bombardeen Roma para que la población se levante contra los alemanes. Ahora, yo después verifiqué el expediente en el Vaticano sobre los bombardeos en Roma, y ahí está. Y les puedo asegurar que dentro de ese expediente el pontífice quiere a toda costa defender Roma, se esfuerza por la defensa de Roma para que no sea bombardeada. Y entonces sale a la luz esta carta donde De Gasperi es acusado, es una acusación importante contra De Gasperi. Así que hay un proceso de inmediato, inmediatamente, por procedimiento sumario, y Guarischi, que era el director de Candido, es condenado, y no apela, y cumple un año de cárcel. De Toma, en cambio, huye a Brasil. Desde Brasil sigue sosteniendo que una parte era falsa, pero otra parte, en cambio, era verdadera. Entonces aquí se abren escenarios bastante inquietantes. ¿Por qué? Porque entonces, por su propia confesión, algunos documentos eran falsos, pero ¿era falso el contenido o era falsa la forma? Porque la forma era definitivamente falsa. O sea, se podía ver al comparar. Hay algunos análisis que hicieron. Todos usan la misma máquina de escribir, por ejemplo. Entonces, definitivamente la forma era falsa, pero el contenido era verdadero o era falso. O sea, la información que aparece dentro de esos documentos transcritos mal era verdadera o era falsa, no se sabe con precisión. Y sobre todo, considerando el hecho de que después también en el Vaticano encontré un documento, de hecho dos documentos, uno donde la Secretaría de Estado pide información a la embajada italiana ante la Santa Sede sobre el proceso de Toma, o sea, sobre cómo estaban evolucionando las cosas. Las investigaciones. El ministerio, que en ese entonces se llamaba Ministerio de Justicia, responde al hecho de que se había planteado la cuestión en el diario Il Giornale d'Italia. Il Giornale d'Italia publica una noticia diciendo que se habían encontrado sellos falsos en la caja de seguridad en Suiza de Toma. Entonces el Vaticano pide información al Ministerio de Gracia y Justicia sobre esta noticia, y el Ministerio de Gracia y Justicia responde que la noticia era falsa porque dentro de la caja de seguridad de Toma en Suiza no se encontraron sellos falsos. Ahora, decir que no se encontraron sellos falsos es ambiguo, o sea, debiste responder que no se encontraron sellos ni verdaderos ni falsos, no se encontraron sellos. Debes ser un poco más específica en este tema porque si no es ambiguo. Además, la carta termina con esta información secreta. Entonces era algo realmente muy confidencial, o sea, verdaderamente secreto, pero de hecho este documento indica junto a la nota que hay que seguir pidiendo información porque evidentemente la respuesta no es exhaustiva. Entonces, este escándalo continúa. Porque luego, en un cierto momento, descubrí otro documento de un tal Errani, un sacerdote, Giovannino Errani. Giovannino Errani es una figura poco conocida, pero siempre forma parte del entorno de Mussolini. ¿Qué escribe este sacerdote al Vaticano? Escribe que él ha visto la correspondencia, la ha tenido en sus manos y conoce personalmente a la persona, al oficial que todavía la tiene, aún en el 54, y dice que esto la correspondencia tiene nombres, 50 nombres de personalidades comprometidas, y el cardenal Schuster está fuertemente comprometido. Entonces Serrani subraya que podemos quedarnos aquí diciendo que es falso todo lo que queramos. Estoy parafraseando de manera un poco más ligera, pero la carta era muy seria porque Rani estaba preocupado. El espíritu con el que escribe esta carta
es uno de preocupación hacia la Santa Sede, especialmente hacia el cardenal Schuster. Y luego continúa diciendo que sobre la correspondencia se estaba preparando una película para lanzarla en todos los idiomas del mundo. Entonces, esta carta es completamente inédita. Subraya cómo había muchas personalidades involucradas, quizás demasiadas, porque era para hacerlo pasar por falso. O sea, aquí involucramos a todos, las altas esferas del Vaticano, del Estado italiano. No quiero decir que fuera imposible que fuera falso, pero había demasiado movimiento detrás de este asunto. También porque el asunto no termina aquí, porque después fui al Archivo Central del Estado de Roma. Ahí está Guareschi. Ahí está el expediente sobre Guareschi. Y Guareschi en la cárcel recibió la solicitud del embajador austriaco para que Italia conceda la visita en la cárcel del editor. Müller, que quería hablar con Guareschi. Ahora Müller y Guareschi ya se conocían porque Guareschi, siendo el guionista de Don Camillo y Pepone, ya había preparado algunos episodios en idioma extranjero y entonces Müller ya colaboraba con Guareschi desde ese punto de vista. Pero la pregunta es, un hombre que está en la cárcel, laboralmente hablando, está acabado, porque luego Guareschi tuvo serios problemas en el trabajo, obviamente, porque si vas a la cárcel por difamar a De Gasperi, es difícil luego continuar trabajando. Sin embargo, Otto Müller pide de todos modos hablar con Guareschi para llevar adelante un proyecto que en la cárcel se escribió precisamente para hacer una representación en todos los idiomas del mundo. Y es exactamente como lo había escrito Rani en su carta. Y involucrar al embajador austriaco es un trámite particularmente engorroso. Era la práctica, porque para poder hablar con un detenido necesitabas al embajador. Entonces, la solicitud es formal, es correcta, pero ¿qué editor decide continuar una colaboración con un hombre en la cárcel, laboralmente hablando, acabado, sobre todo si te trasladas desde Austria para venir a Italia? Entonces, significa que esto, siempre en mi opinión, claramente es una conclusión mía, que había algo más con quien hablar. Y entonces el libro termina con este documento y claramente no es una conclusión. No tenemos la conclusión. No encontré la correspondencia, lamentablemente. Tampoco la encontré. Y es el clásico final abierto, podría ser. Es clásico, sí. También hay un giro de trama de Rani que entra, ya sabes, que cambia la escena y sentí. Una última cosa que se me ocurrió para nuestros últimos minutos. Entonces, este fantasmagórico capitán Mocola, Morco, entendimos, existe, pero no significa que se llamara así, etcétera, etcétera, etcétera. Me surgió una duda. Justo en esos meses en Roma se mueve un personaje. Y hay quien dice que trabaja para la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, el padre de la CIA, y hay quien dice que trabaja para el Cuerpo de Contrainteligencia, el contraespionaje militar, es un estadounidense. Se llama James Jesus Angleton. Tiene que ver con el rescate del príncipe Borghese. Tiene que ver con la expatriación de Pripke. Es católico, muy católico, anticomunista, amigo de Gasperi. ¿Podría ser él este fantasmagórico capitán? Mira, no lo sé, en mi opinión no lo sé, no sé qué tanto era conocido. O sea, en el sentido de que si vas con el Papa usando un nombre falso es porque nadie te conoce. Hablo específicamente del rostro, no eres una persona reconocible. Entonces no sé si este Angleton en los ambientes vaticanos, en los ambientes romanos era una persona conocida, porque si yo me llamo Angleton y me presento como Norton, alguien que me reconoce tal vez luego diga, pero ¿qué estás diciendo? Así que no te lo puedo decir. Precisamente, en mi opinión, era una figura, probablemente era un capitán, porque cuando luego subes en la jerarquía todo se vuelve mucho más complicado, más oficial, entras por la vía diplomática, entonces, y también es difícil disimular tu identidad, así que probablemente no tienes un rango tan alto y eres una persona desconocida. Ni siquiera sé si en realidad era estadounidense, porque si dices Gallio con la GL, porque Montini escribe Gallio, entonces no sé ahora cuál fue el paso en la transcripción, si había otra persona de por medio
o si Montini realmente escuchó esa palabra. Pero si un estadounidense pronuncia Gaglio, entonces o no eres estadounidense o tu madre es italiana o hay otra explicación que no conozco. Pero el hecho de que no fuera estadounidense también podría ser una opción. Pero no sé qué tan bien hablaba italiano, si es que hablaba italiano, nosotros no tenemos el contenido ni de la audiencia ni esos detalles, solo está escrito que hay un olvido. ¿Sabes por qué hablé de Angleton? Porque él, cuando era joven, aún no tenía 20 años, se mudó con su familia a Milán y aprendió italiano, solo está escrito. ¿Sabes por qué hablé de Angleton? Porque él, cuando era joven, aún no tenía 20 años, se mudó con su familia a Milán y aprendió italiano. Además, en esa época se movía con el ejército estadounidense. El grado máximo de oficial subalterno es capitán. Entonces es clic en el alora. Ahora será mi próxima investigación. Silbido, sí, excelente, te metí la duda, así que muy bien. Gracias, Bess, el intercambio siempre es constructivo al final. Entonces, Valentina, te agradezco muchísimo. Queremos recordar que tu libro ya está disponible también en la plataforma de Amazon. A los suscriptores del boletín les llegará el boletín con el detalle, la ficha, el enlace de compra y todo lo demás. Te agradezco de nuevo por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias a ti. El trabajo documental es muy valioso, porque si no hubiera investigadores que escarban como tú, no podríamos descubrir muchas otras cosas. Espero tenerte de nuevo como mi invitado, tal vez para un nuevo libro de investigación. Esperemos. Hey, ¿y qué más puedo decir? Gracias de nuevo por todo y nos vemos muy pronto. Gracias a todos, adiós, que tengan un buen día, gracias.